Dando sea de bendición para todos y que nos llene de su luz, de su amor, su Hijo amado y el Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría que necesitamos en este momento para poderle orar como Él se merece, para que nuestras oraciones lleguen a Él como la fragancia de esas rosas, el aroma del incienso. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este estudio se llama Un pacto con Dios. Éxodo 19, del versículo 1 al 8. Si alguien me hace favor de leerlo. ¿Tiene su Biblia por ahí, hermana Gina, y le ayuda al hermano Ramón o la hermana Marisa? Sí, si no le ayudo yo, hermana Gina, si puede ayudarlo. ¿Éxodo qué número? Ahí está el hermano. Éxodo 19, versículo del 1 al 8. Sí, yo lo tengo. Amén. Adelante. ¿Es Israel en Sinai? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. ¿Estoy en el correcto? Sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo llegaron al desierto de Sinai. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros vestís lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Aleluya. Amén. Verdad central. El Señor tiene grandes bendiciones y promesas para su pueblo, pero estas implican responsabilidades espirituales. Desarrollo de la lección, la base del pacto. Israel llegó al Sinaí al mes tercero después de su salida de Egipto y acampó al pie de la montaña. Permanecerían casi un año. El itinerario de la joven nación estaba controlado por el Señor. Dios planeó llevarlo a aquel escenario para formalizar un pacto con los que habían rescatado. Debían saber que el Altísimo demandaba una conducta digna de su pueblo, pero para ello era necesario preparar el escenario perfecto para tal ocasión. Debía ser una
una lección inolvidable para todas las generaciones. Cada detalle está bajo el control divino. Jehová prepara las circunstancias para enseñar a sus hijos las grandes verdades espirituales. No era en Egipto el lugar propicio para tal ocasión, ni Refidim era el Sinaí. Así obra Dios, no es donde el hombre dice, sino donde él dispone. Es importante estar dentro de la voluntad del cielo para que las bendiciones y el respaldo del Señor estén garantizados. Un procedimiento adecuado. Israel ahora se encontraba en el lugar que Dios había seleccionado para aleccionarlos. Una vez posicionados en el lugar correcto, Moisés subió a Dios. El líder tuvo que hacer lo que correspondía, buscar la dirección divina y enseñarle a los demás que lo que hacía no dependía de ideas humanas, sino de que el Señor ordenaba. El líder mostró acción y actitud adecuadas en aquel momento crucial. El pueblo, cuando ve a su líder obedecer al Señor, recibirá inspiración para seguir por el mismo camino. Desde luego que cuando el hombre hace su parte, el Señor también hace lo propio. Jehová lo llamó desde el monte. Qué lección maravillosa para el líder y el pueblo. Aquel espectáculo espiritual quedó grabado en las mentes y corazones por todos los siglos. La expresión, así dirás a la casa de Jacob, revela que la nación sabría a partir de allí quién mandaría en esta relación. Reforzaba el Señor en la mente de aquellos la verdad de que debían seguir al pie de la letra sus instrucciones. El Señor amonesta a los hebreos a no olvidar lo que hizo a los egipcios y con ellos al decirle: vosotros vistes lo que hice. Los recién liberados no debían tener en poco la bondad de Jehová al haberlos llevado hacia el Sinaí en alas de águila, es decir, no por sus méritos ni esfuerzo propios, sino por la misericordia divina. A ellos debía quedarles claro por siempre que Dios estaba llevando a cabo su plan. Tener presente la bondad del Señor siempre será un antídoto contra la soberbia y la ingratitud. Recordar la condición anterior en la esclavitud del pecado le haría bien a todos redimido para exaltar la gracia de Dios. Es importante no olvidar que todas las promesas divinas, las puertas abiertas y las bendiciones que hoy se disfrutan son regalos de la gracia divina. Los creyentes de antaño repasaban constantemente en sus cultos: todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Preguntas, reflexión o aplicación. ¿Cuántas bendiciones has recibido del Señor desde que fue alcanzado para salvación? ¿Has dado gracias a Dios por todo y cada una de ellas? ¿Alguien de los hermanos me puede decir cuántas bendiciones han recibido desde que están en la gracia de Dios?
Bueno, yo podría decir que yo he recibido mucha bendición de parte del Padre y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, porque a partir de que yo empecé a estar más en la palabra de Dios, empezaron a llegar bendiciones para mí, empezaron a llenarme, a saturar mi corazón de su amor, de su gracia, porque todo yo lo veía diferente. A partir de ese momento, un amanecer se disfruta cuando uno está en Dios, sobre todo cuando empieza el alba, cuando empieza a salir el sol, el canto de esos pajaritos que revolotean y dan gracias al Señor porque los ha despertado, les ha dado la gracia de que abran los ojos y ellos vuelan con gusto, con agrado, dándole gracias a Dios. Y debemos de considerar otra cosa muy importante, el amor tan grande que nos ha tenido, porque Él ha hecho maravillas en nuestra vida. Yo veo la mano de Dios cada momento, cada instante. Hace como una hora más o menos, estábamos leyendo la palabra de Dios y hubo algo que me movió bastante, hasta el punto del llanto. El Espíritu Santo me llenó en ese momento por completo. Mateo. Eso fue en Mateo 23. Me llenó Del 13 al 31. y mi corazón se llenó por completo. Son los momentos que uno desea estar en su gracia y estar frente a Él. No sé si alguien más pueda decirme qué es lo que ha experimentado en esta reflexión o aplicación. Hermana Vivi quería hablar, hermana Viviana. Sí. Seguiremos con el estudio. Las promesas del pacto. Al obedecer las instrucciones divinas, Israel sería como un tesoro de gran valor. Han sido objeto de elección y por ello eran considerados un pueblo diferente a los demás. Sin embargo, la conducta de ellos debía manifestar que, que dignificaban tal posición, el llamarles mi especial tesoro, daba a entender una relación especial con el Señor. No cualquier nación podía darse el lujo de decir que tenía contacto y comunión con Dios verdadero. Así que al obedecer la voz de Jehová, también implicaría un lugar especial, la obediencia. Ninguna nación de la tierra tenía tan gran privilegio de ser considerada para el Creador como un objeto precioso. Un reino de sacerdotes. Era la voluntad de Dios que su pueblo lo representara antes todas las naciones. El enfoque misionológico de Israel se deja ver en esta promesa. El Señor había considerado algo especial a su pueblo para que al mismo tiempo gozara una relación singular con Él, pero también debía ser el instrumento divino para iluminar a las demás naciones.
siempre fue y ha sido el propósito del Altísimo que todos los hombres le conozcan. La nación tenía una responsabilidad hacia los demás pueblos, pero por su desobediencia falló el Nuevo Testamento. Recuerda que el Salvador, a través de su iglesia, se hace oír a todo el mundo, pues es llamada a anunciar las virtudes de quien le llevó de la oscuridad a su luz admirable. Primera de Pedro, versículos 2 y 9. ¿Quién me hace favor de leer? ¿Ya se me durmieron? Despierten si se encuentran dormidos. Vamos a chupar. No están trabajando. A ver, ¿cuál fue? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro. Versículo 2, capítulo 2, versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Tal vez el hombre o las naciones fallen, pero el Señor no. Nada toma por sorpresa al que hizo todas las cosas. Muchas naciones circundantes de Israel manifestaban un estilo de vida extremadamente pecaminoso. Basta con analizar las costumbres cananeas para comprender por qué Dios ordenó exterminarlos. La promiscuidad sexual y el sacrificio de niños son botones de muestra de lo corrompido de aquel contexto. Israel debía ser un pueblo diferente a ellos, separado de tales prácticas y con un estilo de vida digno de un redimido por el santo. Gente santa es la que mostraría a un Dios santo en una época de tinieblas espirituales. El apóstol Pedro recuerda este antiguo ideal divino, pues exhorta a los creyentes a comportarse como hijos de un Padre Santo. Y para que no exista ninguna duda, expresa tal comportamiento debe ser para todas vuestras maneras de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén, amén. Esto sigue vigente para la iglesia de hoy. En lugar de copiar costumbres de los mundanos, los creyentes han de separarse de todo aquello que pertenece al sistema que vive en rebelión contra Dios.
Pregunta de reflexión o aplicación. ¿Qué prácticas mundanas se han introducido entre los creyentes contemporáneos? ¿Alguno de ustedes podría decirlo? Diga la pregunta. ¿Qué prácticas mundanas se han introducido entre los creyentes contemporáneos? Bueno, como no hay Es que está trabajando. una respuesta, vamos a continuar. La firma del pacto, la convocación, grandes lecciones de liderazgo, eclesiología, pueden extraerse de este episodio. Cuando Moisés terminó de recibir la instrucción divina, llamó a los ancianos del pueblo para exponerles todo lo que el Señor había mandado. Los primeros en enterarse fueron los colaboradores del líder. Esto es lo más recomendable, que el liderazgo sea el primero en involucrarse y en poner el ejemplo de obediencia. Si los colaboradores están en la misma sintonía, será más fácil empujar el resto del pueblo. El pasaje nos enseña que los dirigentes van primero. No estaba errado Pablo cuando le sugiere a Tito que se presente en todo como ejemplo. Tito, capítulo 2, versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amén. La respuesta. El informe había llegado. Todas las palabras que consignó el Señor fueron referidas por su siervo. Ante tal información, el pueblo responde de una forma conmovedora, diciéndole a Moisés que cumplirían todo lo que Jehová había dicho. Estaba en primer lugar, en primer amor, por ello no titubearon en comprometerse. Más adelante la historia demostraría que no cumplieron, pero en ese momento solamente había una buena disposición. Es loable lo que mostraron los hebreos en el momento de recibir la instrucción. Aquella noble disposición a obedecer era sincera, al menos en aquel momento. Así que el Señor selló el acto con una promesa más. Qué gran bendición es encontrar creyentes dispuestos a servir al Señor con una actitud de entrega y obediencia. Un pueblo que tiene su corazón dispuesto a oír la voz de Dios, obedecerle y a servirle, seguramente logrará victorias materiales y espirituales. Todo acto solemne requiere ser recordado con un evento especial. El Señor, al observar que el pueblo estaba conmovido, dispuesto, prometió
manifestar su presencia por medio de una nube espesa. Tal acción divina refuerza demandas. El líder requería respaldo del Señor y el pueblo necesitaba ver su presencia manifestada. Yo siempre respaldaría a su siervo que él ha establecido, porque ello, en una necesidad para la buena marcha de la obra, cuando los creyentes perciben que la mano divina está con su siervo y con su pueblo, guardan su corazón de todo aquello que entorpece la obra. Es fundamental que todos busquemos siempre el respaldo del Señor, pues sólo así está garantizada la paz, el orden y el avance de la obra de Dios. Pregunta de reflexión o aplicación. ¿Cuáles son algunas razones por las que debemos servir y obedecer al Señor? ¿Alguien me lo podría decir? Hermana Luz, hermana Carmen, Gina. Dice, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuáles son algunas razones por las que debemos servir y obedecer al Señor? Porque Él nos amó primero. Para mí es eso, porque Él nos amó primero, porque Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, y porque Él nos llamó para servirle y obedecerle, y por ese gran amor que nos tiene. Si alguna de ustedes El compromiso. Exacto, sí, mi hija chula. Adelante, Luz, por favor. No sé, Perdón, ahorita. vamos Espérame, porque está Luz, nada más que no se oye. No sé si esté hablando mi niña. Yo les contesto la pregunta, el compromiso. Amén. Sí, eso es. Ahora sí, ya. Gracias, hermanita. La salida de Egipto para Israel fue un acontecimiento inolvidable. Para los otrora esclavos fue el día de su independencia y el inicio de su libertad. Aquel suceso marcaría también una nueva etapa. Los hebreos debían estar conscientes de las nuevas responsabilidades ante Dios. La gratitud sería una gran motivación para obedecerle. Tenemos muchísimas razones para adorar y servir al Señor. Son innumerables las bendiciones recibidas, pero la mayor razón de nuestra bendición siempre ha de ser que fuimos salvos por la gracia divina. Cuando un redimido asimila el destino que le esperaba sin Dios y valore esa gracia que lo pone en una nueva posición de privilegio eternos, no tiene mayor anhelo que servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Bueno, hermanos, hemos dado por terminado este estudio. Le damos gracias a Dios por este momento de oración y que el Señor nos persevere y nos ayude a darnos la suficiente sabiduría, inteligencia para comprender mejor cada día su palabra y así poder estar ante Él
en oración, ayuno y leyendo su palabra, para nosotros siempre va a ser muy grande el amor que Él nos tiene. Por lo tanto, debemos de servirle siempre con gratitud, estar dispuestos cuando Él nos hable por medio de su palabra, decirle, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? ¿En qué te puedo servir? Sería muy hermoso que Él nos dijera, ¿verdad? Este momento, hemos acabado con este estudio. Si alguien quiere dar una oración, algún mensaje de amor para los aquí reunidos y los que no están, o si hay que hacer oración por alguien, porque la oración siempre se necesita en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad?